¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de Con el hilo de Ariadna, este programa que hemos dedicado a no perdernos en ese inmenso laberinto que es la mitología. Sabrán entender que hoy me toca hacer el programa, eh, en mi caso me toca tomar la posta, porque bueno, primero que estamos de vacaciones de invierno aquí en Argentina, con lo cual eh, tenemos algunas cuestiones con los horarios y no nos hemos podido reunir con Sebastián a grabar. Y como saben también tenemos varias actividades en puerta y bueno, es entendible que cada tanto hagamos este programa, como explicó Sebastián en algún momento, individualmente. Así que bueno, para no perder el ritmo semanal de estos encuentros, a mí personalmente me gustaría compartir con ustedes algunas aproximaciones, algunos comentarios, algunas reflexiones, algunas líneas de pensamiento en torno de un tema que se puede rastrear en distintas cosmovisiones míticas y que de alguna manera es apenas una introducción a una temática que podemos seguir abordando no solamente eh, desde un aspecto de la mitología, sino ya avanzando hacia la literatura, avanzando hacia incluso la religión y la filosofía. Pero como vamos a hablar un poco más bien de mitología y dejaremos abierta la puerta hacia posibles ampliaciones en el ámbito de lo eh, filosófico, de lo religioso y tal, me parece interesante plantear algunos aspectos generales en torno de esta temática que, como podrán ver en el título, en la descripción del video, transita sobre la idea de la muerte como mitologema y de la inmortalidad también como mitologema. A ver, es un tema realmente amplio, arduo, que por supuesto no voy a poder agotar máxime estando yo solo. No lo puedo agotar yo solo, necesito ampliaciones, por supuesto. Seguramente si este programa lo hiciéramos con Sebastián, habría muchos aspectos para considerar, pero a mí me gustaría simplemente en este programa de hoy señalar algunas líneas, algunos principios y algunas observaciones en torno del mitologema de la muerte como forma mítica o como, digamos, composición mítica de una cosmogonía. ¿No? Hace poco hicimos un programa con Sebastián en torno de las cosmogonías, ¿no? En torno de la idea de que toda cosmovisión, o sea, toda tradición mítica parte de una cosmovisión y de una cosmogonía, es decir, cómo se origina el mundo, cómo se crea el mundo, cómo se desarrolla, cómo se habita ese mundo, la dimensión de lo sagrado y de lo profano, siguiendo a Mircea Eliade, por ejemplo, o a Rudolf Otto, o a tantos especialistas. Digo, ya desde los orígenes propios de cualquier tradición mítica hay una idea de creación y de habitar el mundo. Pero a su vez existe, como propia composición de esa tradición mítica, también una idea de finimundo, ¿no? Del fin del mundo. Y aquí hago una pequeña observación. Lo que hoy vamos a hablar, lo que vamos a comentar, rige estrictamente, y disculpen que me dé vuelta, pero me estoy acordando de un libro que necesito para comentarles algo, que ya lo voy a encontrar en algún momento, ¿sí? Y si no voy a tener que hacer un pequeño cortecito. He recuperado buena parte de la biblioteca. Sepan disculpar que esté aquí un poco distraído, pero ya lo voy a encontrar. Ya lo voy a encontrar. Eh, Hacemos un pequeño cortecito. Bueno, sepan disculpar la desprolijidad, pero bueno, era necesario hacer esa pequeña búsqueda que ya encontré el libro que estaba necesitando para luego hacer algunas observaciones. Les decía, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis, una aclaración necesaria. El concepto de muerte, o en todo caso de inmortalidad o de vida después de la muerte, en las distintas tradiciones míticas, tiene un valor estrictamente religioso, por supuesto, luego filosófico, y hay que diferenciarlo de algunas observaciones en torno del más allá y de la vida después de la muerte, que son estrictamente propios de una religión específicamente instituida. Estamos hablando en este caso puntualmente porque nos toca de primera línea del cristianismo, del catolicismo y
la concepción casi de los novísimos, por ejemplo, de las postrimerías, que hay una observación muy interesante en torno de ello, y que, bueno, quizás para no mezclar algunos tantos, vamos a hacer la aclaración de que aquí vamos a hablar de algunas observaciones en torno del mito, ¿no? Del mitologema de la muerte. Luego, por supuesto, hay ampliaciones y observaciones en torno de la visión respecto de la muerte en la religión cristiana, por ejemplo, que es la que conozco con mayor profundidad. Pero bueno, hecha esta aclaración, vamos a empezar brevemente y rápidamente con estas pequeñas observaciones. De las muchas, de las demasiadas fuentes que uno podría consultar para, digamos, hacer un comentario o una presentación del tema, creo humildemente que una de las mejores introducciones y una de las mejores formas de empezar a entender el problema del mitologema de la muerte y de la inmortalidad y tal, es este libro de Mircea Eliade, no sé si se va a ver dado vuelta, o al revés, seguramente sí, Muerte e Iniciaciones Místicas, del queridísimo Mircea Eliade, que parte de una noción muy, muy atractiva y muy original, por supuesto, sostenido en una enorme cantidad de comparaciones míticas, ¿no? Según Mircea Eliade, de alguna manera, y lo cito, todo mito cosmogónico sirve de modelo ejemplar para toda clase de hacer. Nada asegura mejor el éxito de una creación cualquiera, un poblado, una casa, un hijo, que el copiarla de la creación por excelencia, la cosmogonía. Es más, puesto que la cosmogonía representa ante todo a los ojos de los primitivos la manifestación del poder creador de los dioses y por consiguiente una prodigiosa irrupción de lo sagrado, será periódicamente reiterada a fin de regenerar el mundo y la sociedad humana. La repetición simbólica de la creación implica una reactualización del acontecimiento primordial, la presencia, por tanto, de los dioses y de sus energías creadoras. ¿Qué quiere decir Eliade con esto? Cada vez que pensamos en una cosmogonía de cualquier tradición mítica, estamos reponiendo, digamos, revitalizando el concepto de creación originaria, in illo tempore. Y ahí es donde introduce este tema. Toda vuelta al comienzo, recuerden el mito del eterno retorno, ¿no? Todo es un ciclo que se repite nuevamente. La vuelta al comienzo revierte en una reactivación de las fuerzas sagradas que en aquel entonces, in illo tempore, se manifestaron por primera vez. Y así como esa primera vez se manifiesta la fuerza creadora, también hay una reiteración del final. ¿Por qué? Muchas tradiciones míticas, pienso por ejemplo en la tradición nórdica, parten, y esto lo hemos dicho más de una vez, parten de un origen y de un final en ese mismo origen, ¿no? Algo escatológico, ¿no? Es el fin del mundo, la muerte, la totalidad, digamos, el punto cúlmine de la existencia, de ese ser en el mundo. Toda repetición ritual, dice Eliade, sigo citando, de la cosmogonía viene precedida por una regresión simbólica al caos. ¿Por qué hay que crear algo? ¿Por qué hay que generar un espacio para que los hombres habiten con los dioses en una tierra? Porque hay un caos. Entonces, la lógica que usa Eliade es muy interesante porque de alguna manera reconfigurar o digamos, reiterar ritualísticamente esa cosmogonía, ese origen del mundo, es una forma de negar el caos, ¿no? De habitar el mundo que antes era caos. En cualquiera de las cosmogonías míticas, ¿no? Instaurar una razón por la cual estamos en este mundo y no estamos habitando en las tinieblas o en el caos. Entonces, dice Eliade, más adelante, en el contexto de los ritos iniciáticos, en tanto, como decíamos anteriormente, revitalización de la cosmogonía primordial, de la creación del mundo, del habitar en el mundo, de ser en el mundo, y de tomar conciencia de que somos parte de una creación en este mundo, dice Eliade, en ese contexto, la muerte corresponde a la vuelta provisional al caos. Constituye de ese modo la expresión ejemplar del término de un modo de ser, estado de término, el de la ignorancia y la irresponsabilidad infantil. La muerte iniciática hace posible la tabula rasa en la que vendrán a inscribirse las revelaciones sucesivas.
destinadas a formar un hombre nuevo. Más adelante hablaremos de las diferentes modalidades del nacimiento a la nueva vida espiritual. Digamos desde ahora que esta vida nueva se concibe como la auténtica existencia humana, por cuanto se halla abierta a los valores del espíritu. Todos los ritos de renacimiento o de resurrección, atenti, junto con los símbolos que llevan consigo, indican que el novicio ha alcanzado un modo distinto de existencia, inaccesible a los que no han afrontado las pruebas iniciáticas, a los que no han conocido la muerte. Nunca se subrayará bastante la importancia de esta obsesión del comienzo, la obsesión en suma del comienzo absoluto, la cosmogonía. Todo vuelve a empezar, pero para que todo vuelva a empezar, todo tiene que morir, llegar a un estado de término. O sea, la muerte es parte de ese proceso de reencuentro con una trascendencia. Esto lo dice Eliade. Para hacer bien una cosa será preciso proceder como se hizo la primera vez. Ahora bien, la primera vez, dicha cosa, tal clase de objetos, tal animal, tal actitud, no existía. Cuando in illo tempore, ese objeto, ese animal, esa institución, vinieron a la existencia, fue como si, por el poder de los dioses, el ser surgiera del no ser, de la oscuridad a la luz, del caos a la armonía, ¿no? Es decir, la vida, la existencia es una negación de la muerte y viceversa, es decir, son elementos necesarios. Por eso, cuando empezamos a pensar el mitologema de la muerte como parte propia también del camino del héroe, lo dice muy bien Campbell en el monomito, ¿no? en el hombre de las mil máscaras, o de los mil rostros creo, el mito del héroe, que hay un libro de Balzac que se llama así, digo, el mito heroico implica justamente un cambio de estado y un descenso o una muerte, ¿no? Que puede entenderse como muerte. La muerte iniciática resulta indispensable en el inicio de la vida espiritual, ¿sí? No se puede nacer a un ser nuevo si no se muere primero. Símbolos que representan la muerte, la noche cósmica, la matriz telúrica, la cabaña, el vientre de un monstruo, etc. Todas esas imágenes expresan regresión a un estado preformal, a una modalidad latente, complementaria del caos, más que una aniquilación total. La muerte no es aniquilación total. Dichas imágenes y símbolos de la muerte ritual están vinculados con la germinación, con la embriología. Indican que una nueva vida está preparándose. Como más adelante veremos, existen también otras valorizaciones de la muerte iniciática. Acceder a la compañía de los muertos y de los antepasados. Ulises cuando desciende al Hades. Ahora vamos a hablar de ello. Pero también ahí podemos descubrir el mencionado simbolismo del comienzo de la vida espiritual, posibilitado en este caso merced al encuentro con los espíritus. Bueno, podría citar en extenso todo el libro de Mircea Eliade, Muerte e Iniciaciones Místicas, pero creo que para empezar, o sea, como punto de partida, hay algo sustancial dicho aquí. Entender que la muerte no es aniquilación, la muerte no es estado final, no es estado último, en todo caso es una forma más, o una de las formas esenciales de regreso a un caos para recomenzar, para renacer en esa cosmogonía. Entonces, como primer apartado, o sea, como primera aproximación, digamos, temática, entenderemos que la muerte no es solamente una idea de finalidad. En todo caso es una idea trágica, ¿sí? Porque es inevitable. No la podemos evitar. Mitológicamente hablando, insisto con esto, ¿no? Vendrá toda la construcción que se haga a nivel sociocultural, a nivel religioso, a nivel filosófico, a nivel psicoanalítico, a nivel emocional. ¿Qué hacemos con la muerte? Lo dice Unamuno, ¿no? El sentimiento trágico de la vida es saber que vamos a morir, y eso es inevitable, y eso genera angustia, y genera dudas existenciales, y genera luego, qué sé yo, el absurdo, el absurdismo, cantidad enorme de elementos, pero estamos hablando dentro de los espacios del mitologema, ¿no? Del simbolismo mítico. La muerte es una iniciación a la vida espiritual, una nueva vida espiritual, una recuperación de una vida espiritual. Por eso la inmortalidad es peligrosa. Por eso el gran pecado de los hombres primordiales es querer ser como dioses, querer ser inmortales, ¿no?
castigo a Prometeo, ¿no? Darle el fuego divino a los hombres para que entiendan y tomen conciencia de que pueden ser como dioses. El fuego de los dioses. Por eso Prometeo es castigado, ¿no? El gran problema es que la muerte, entendida como idea de transición, de cambio de estado, otorga una conciencia propia de lo que somos. Sabemos que vamos a morir, no lo podemos evitar. Entonces, como sabemos que vamos a morir, hay que transitar ese camino hacia la muerte. No es un ser para la muerte, eso es más bien un problema filosófico. Es un ser para entender que hay un camino. Vuelvo a la idea de Campbell, ¿no? El mito del héroe. Es decir, hay que regresar a un estado primordial para renacer a otro estado trascendente. El gran problema que ya se plantea, por ejemplo, en los mitos homéricos, o en la visión mítica homérica, que luego va a haber un tránsito, ¿no? Entre la tradición homérica, luego el orfismo y el pitagorismo van a dar un giro de tuerca hasta llegar finalmente al siglo V y luego al platonismo y al neoplatonismo y la dualidad platónica y tal. Pero en los orígenes más profundos, el gran pecado de los héroes, o el gran pecado dicho como la gran hubris de los héroes, es querer tener la vitalidad eterna de los dioses, ¿no? La Athanatitsein, Athanatitsein, ¿no? Es Athanatos, lo que no muere. Thanatos, la muerte, Athanatos, ¿no? Athanatitsein, ¿no? Sería la inmortalidad, ¿no? La posibilidad de dejar de morir, ¿no? Negar la muerte. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque no es parte de la condición humana. Claro, en Homero, en todo caso, podríamos hipotetizar que esa mirada es más bien, ¿cómo decirlo?, como un castigo, ¿no? Se castiga la idea de querer ser inmortal, porque la inmortalidad es condición de los dioses, y los seres mortales no pueden acceder a ello. Por algo Aquiles es vulnerable en un punto de su cuerpo, el talón, ¿no? Cuando es mojado, bañado en estigia, solo queda el talón libre, tiene un talón de Aquiles. Hay un punto de débil, no vas a llegar. El mismo Aquiles lo dice en la Odisea, cuando se encuentra con Ulises, con Odiseo, que él está ahí siendo celebrado como un gran héroe, vencedor. Pero yo preferiría ser el labrador de cualquier campo antes que estar en este mundo que es el Hades, por otra parte, que no son los campos elíseos. Porque la gloria y la dignificación del héroe es morir e ir a los campos elíseos, no al Hades, donde hay una idea de que el alma va a padecer todo el tiempo, una eternidad. Por eso el pecado de la inmortalidad en vida es un padecimiento. Aquiles hubiera preferido morir viejo, sin gloria, como un labrador, y no ser un héroe con el alma eternamente encadenada en el Hades. Aceptar la condición de mortalidad del ser humano es entender que hay un ciclo vital que debe cumplirse. Para que la vida nazca, debe darse un ciclo. Esto es biológico, es natural. Es duro, es difícil, es doloroso entenderlo en los términos modernos, si se quiere, o posmodernos, o en este mundo que habitamos que está, permítanme hacer una observación, muy sostenido en la idea de perpetuar la vida hasta donde no se pueda, incluso rompiendo los límites propios de la naturaleza. Bueno, eso es un tema para desarrollar más adelante y no me quiero meter ahora en camisa de 11 varas. Aquiles entonces preferiría ser un mortal y morir como un labrador y no como un héroe glorioso. Eso también está en la Ilíada, ¿no? Tetis le dice, mira, vas a tener dos posibilidades, morir olvidado como un pastor, un mortal, o morir en la gloria. La hubris de Aquiles lo lleva a elegir la gloria, pero luego en Odisea hay una reconvención, ¿no? Una reconvención entonces. Claro, en Homero la idea del Hades es una idea casi pesimista, ¿no? La idea de que la psique, de que el alma, no encuentra una trascendencia. En todo caso es el pago por un castigo, ¿no? O sea, el pago como el castigo de haber querido ser inmortales, los titanes, ¿no? Hay una versión de la titanomaquía, ¿no? Que Zeus quema los
incendia a los titanes y de la ceniza nacen los hombres, entonces los hombres están hechos de la ceniza de los dioses, de los titanes, como recuerdo de esa hibris de querer ser como dioses, y por eso deben transitar el mundo mortal como castigo ante ese pecado. Pecado, insisto, ante esa hibris, no ante esa desmesura. Y después Platón lo reconfigura en el Crátilo, y cito, el alma, dice Platón, ha logrado liberarse del crimen titánico, la culpa primordial por la que ha debido experimentar su estancia en el mundo terrenal, mortal. Dicha expiación supone la liberación del alma de los vínculos corpóreos. Esta prueba se supera gracias a la iniciación, los ritos de purificación y régimen de vida al que los iniciados están sujetos durante su existencia terrena. O sea, la purificación, casi, bueno, esto está en Platón, ¿no? Siglo IV a.C., el Crátilo, ya hay un cambio de mirada. Ya la muerte no es una cuestión de resignación al Hades, sino que tiene que haber un camino de elevación, de trascendencia. Es decir, toda muerte iniciática, o sea, toda muerte es iniciación, lo decía Eliade, para entender que el tránsito por la vida es la llegada o la búsqueda de una instancia superior. ¿Me explico? Y esto está, por ejemplo, en la mitología celta, esto está en la mitología nórdica, esto está en el Gilgamesh, por ejemplo, el poema de Gilgamesh, que Sebastián hizo un programa hermoso. Es decir, Gilgamesh busca la inmortalidad hasta que se da cuenta de que su condición de héroe tiene que ser no buscar la inmortalidad, sino afrontar y aceptar la muerte y vivirla como un estado de transformación y de trascendencia a algo superior, a una vida espiritual. Claro, luego vendrá, por supuesto, como decía anteriormente, para no meternos en problemas, cuál es la mirada del paraíso después de la muerte, qué es la vida después de la muerte. Bueno, esos son temas más bien de orden filosófico, psicoanalítico, sociológico, psicológico, etc. Es muy complicado meternos en ese tema sin hacer un abordaje previamente en la mitología. O sea, no se puede ser inmortal, porque eso es una condición de los dioses. La humanidad tiene un origen, una cosmogonía, un inicio, un tránsito y un final para que todo vuelva a comenzar. Para refundar la vida hay que fundirla, ¿no? Es decir, hay que quemar las naves, ¿no? Para entender. Claro, simbólicamente entendida, la muerte tiene estas dimensiones. Realmente entendida, bueno, es un tema angustiante para el ser humano, ¿no? La condición de que somos mortales. Y justamente esa condición de ser mortales a veces debe ser entendida como parte también de la sabiduría. Claro, siendo jóvenes no dimensionamos esos aspectos, pero llega un estado de senectud en el que, bien entendida, la muerte es un estado de tránsito, es un estado de pasaje. Y si hay alguien que lo ha hecho magníficamente, o que ha hecho una declaración literaria sobre esto, es Tolkien. Entre otros, ¿no? Pero me parece que lo que plantea Tolkien en este libro que fue el que estaba buscando, que es el Silmarillion, lo plantea muy claramente, lo dice de una manera muy, muy directa, con una palabra que a mí me gusta mucho, que es el don de Ilúvatar a los hombres. ¿Qué es lo que les da Ilúvatar a los hombres, distinto a los elfos? La muerte. Los hijos de los hombres mueren en verdad y abandonan el mundo, por lo que se los llama los huéspedes o los forasteros. La muerte es su destino, el don de Ilúvatar, que hasta los mismos poderes envidiarán con el paso del tiempo. ¿Sí? Los elfos no pueden morir. Según la música de los Ainir, mientras que Ilúvatar no ha revelado qué les reserva a los elfos después de que el mundo acabe, y Melkor no lo ha descubierto. Es decir, los elfos son inmortales, son seres fabulosos, son seres armónicos, perfectos, pero los que tienen el don de la muerte, son los hombres. Por supuesto que hay que hacer una lectura aquí fuertemente influida por la cosmovisión y la mirada católica de Tolkien. Pero bueno, eso insisto, es un tema de la teología, de las postrimerías, de los novísimos, que en este caso no me siento en condiciones de desarrollar. Pero la idea de que la muerte, míticamente entendida o como mitologema, es parte de un camino de iniciación hacia algo superior, está no solo en la Ilíada, no solo en la Odisea, no solo en Homero,
También está en la tradición nórdica, ¿no? La idea de que el Ragnarok será la gran batalla final donde los guerreros muertos gloriosamente en batalla pelearán junto a los dioses en la gran batalla final. Y fíjense ustedes que lo hemos dicho muchas veces, o por lo menos yo me repito siempre, el fin del mundo para los nórdicos es el inicio de un mundo nuevo, para que todo vuelva a decirse. El ciclo vital implica esto. Algo muere para que algo renazca. Nada que muere no tiene una correspondencia en algo que nace. Y eso es un tema que tenemos que recuperar en este momento de relativismos. No estoy diciendo, digamos, que no se me entienda como un elogio a la muerte, no. Es dura, es difícil, es triste, es dolorosa, es angustiante, pero entender que somos parte de un tránsito y que algo debe quedar de nosotros en este mundo para que esa muerte no sea absurda, es parte también de lo que hemos aprendido de la mitología. La mitología, insisto, no solamente es un conjunto de relatos y de símbolos, es también una forma de poder afrontar la angustia de estar en el mundo sin que se convierta en una angustia absurda y una angustia sin final. Podría seguir hablando, no me quiero ir de tiempo, no quiero aburrirlos demasiado, y obviamente, como saben, es muy difícil sostener mucho tiempo en soledad. Me falta mi compañero, me falta el ínclito, el inmarcesible. Así que creo que vamos a dejar aquí por hoy planteado el tema, planteada la idea, para que ustedes, posteriormente, puedan avanzar, puedan desarrollar y puedan seguir profundizando en el tema. Por supuesto, seguro vamos a retomar esto, porque hay una cuestión también en torno de la mirada del Apocalipsis, que es interesante, que nos han pedido. Así que bueno, dejamos aquí el programa. Les deseo un buen jueves. Nos volveremos a ver el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. El jueves, quién sabe en qué. Pero bueno, como decimos siempre, a seguir leyendo. Y gracias por estar ahí.